Libro de Josué 1 al 7. El que consiguió ponga sobre sus pies, amén. Leemos la lección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán a todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de vuestra vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a los padres que la daría a ellos. Solamente es fuerte y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo de la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Habla con cada uno de nosotros, Padre de la gloria, mi Padre amado. Háblale a tu pueblo, mi Rey, que simplemente, Padre de la gloria, yo sea un instrumento en esta noche, Padre amado, en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor, y alabar al Rey. Alaba al Rey, iglesia. Hoy culminamos esta serie de enseñanza fortaleciendo las bases. Y vamos a cerrar con este título: sé valiente. Valiente es una persona que enfrenta al miedo, las dificultades y en obediencia al Señor. Y vemos, hermano, cómo nosotros como conocedores de las Escrituras sabemos la historia de este guerrero llamado Josué, siervo de Moisés. Como Moisés, por castigo de Dios y por tope de edad, Dios no le permite entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Primero porque le desobedeció. Y ya Moisés ya tenía 120 años y Dios le dijo que solo 120 años viviría el hombre. Y habla con Josué y le dice a Josué: levántate, porque tú pasarás este pueblo al Jordán como se lo prometí a mi siervo. Y le dice a Josué: levántate, porque Josué estaba abatido por la muerte de su maestro. Todo el pueblo de Israel, incluyendo a Josué, estaban dolidos, estaban abatidos, porque su pastor había muerto. Y por eso le dice: levántate. Y le dice: sé muy valiente. Creo que son 3 veces que le dice, 4 veces que le dice: mira que te mando y seas valiente. ¿Por qué? Porque Josué iba a enfrentar a 31 reyes. Josué iba a entrar en batallas y el pueblo de Israel no sabía que era una batalla en sí. Cuando venían de Egipto, pelearon por allá, pero en esta guerra sí no es una guerra sangrienta. Y Jehová sabía que para que Josué no se amedrentara, porque si se amedrentaba Josué, también se amedrentaba el pueblo. Y por eso le hace hincapié a él como cabeza. Pero también le dice que meditara en la ley de día y de noche, para que le fuera bien en todo lo que emprendiera. Jehová necesitaba que Josué creyera en quien había creído, que era Jehová Todopoderoso. Y así como Josué se iba a enfrentar muchas dificultades para cumplir su misión al cual Dios le había encomendado, también nosotros en estos tiempos, aquellas guerras eran físicas, ahora estas guerras son espirituales. Y son más, yo creo que la espiritual es más difícil. ¿Por qué la espiritual es más difícil? Porque tú no puedes pelear físicamente.
Si te dan en la mejilla, tienes que poner la otra. Si te humillan, te tienes que callar. Si te golpean, no te puedes defender. Es una guerra totalmente de humillación. Ahorita estamos en la recta final, donde necesita que las hermanas y los hermanos sean valientes y se llenen de fuerza espiritual para poder combatir estas adversidades que el enemigo nos pone en el camino. Vemos como ayer amaneció muerto el Papa Francisco. Ya eso se venía hablando, pues parece ser que un cura llamado Malaquías había profetizado que este Papa Francisco sería el penúltimo Papa. Yo creo en esa profecía. El 5 de mayo vienen las votaciones a ver quién será el nuevo Papa. La iglesia tiene que estar pendiente de eso, porque todo eso es bíblico. Yo sí creo que este hombre es el último Papa. Y este último Papa quiere decir que será el falso profeta quien va a ensalzar el anticristo por la parte espiritual. Y cuando habla de la parte espiritual, este Papa va a venir duro con el ecumenismo. Y el ecumenismo nos choca a nosotros. Y digo a nosotros, vamos a incluirnos esta iglesia, porque todavía esta iglesia no hemos entrado en el ecumenismo. Y no voy a entrar en el ecumenismo. Me han hecho varias invitaciones al ecumenismo. Yo no voy a entrar en el ecumenismo. Pero ¿cómo sabemos nosotros si las iglesias que no entran en el ecumenismo no le dan permiso para abrir? ¿Cómo sabemos? ¿Usted cree, hermano, que vamos a seguir medio light como estamos ahorita? Yo no creo. Yo creo que viene una persecución. Y la persecución que viene no va a ser como la Inquisición. Yo creo que la persecución que viene ahorita es por la parte del ecumenismo. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pero yo no creo que vamos a seguir ahí como estamos. Entonces, para resistir esos ataques que nos vienen ahorita, tenemos que ser valientes. En las batallas de Josué, los aguados iban a la guerra. Y en esta guerra que vamos a tener, guerra espiritual, en el cual ya tenemos años, pero se va a arreciar más en estos tiempos, se necesitan hombres valientes y mujeres valientes. Ayer estuve meditando lo del campamento y aprovecho este medio para felicitar públicamente a Ricardo Alvarado en Valencia y a Moisés, los organizadores del Ministerio Nacidos para Vencer en la ciudad de Valencia. Yo tengo 17 años en campamento y para mí este ha sido el mejor campamento que yo he visto. Una vez estuve en el Capanaparo con Wilmeliendo, habían como 3.000 personas ahí. Pero este me llamó mucho la atención porque vi, eso no quiere decir que en el Capanaparo no lo había. De repente en el Capanaparo había más. Pero yo vi, en este campamento vi mucha unidad. Había aproximadamente como de 150 a 160 jóvenes. Los conferencistas eran de primera línea. Entre ellos uno, el aniversario, viene para acá. Me tocó ese privilegio de ser conferencista y me considero el más pequeño entre todos ellos. Y me tocó predicarle a los conferencistas el día sábado. Estaba asustado ahí, hermano. Predicándole a esos grandes ahí. ¿Por qué? Porque le estaba dando una conferencia de liderazgo. Le estaba predicando a los que saben de liderazgo. Y predicar al que sabe eso no es fácil. Pero el detalle que yo vi, que ninguno de los conferencistas, incluyéndome yo, y yo no lo hice porque a mí me dijeron que va a dar una conferencia de liderazgo. Y toqué medio por encimita lo que se está viviendo ahorita. Pero el detalle que les quiero decir es que no vi ninguno de los expositores, ninguno de los predicadores predicar lo que se está viviendo en estos tiempos. No se está predicando, no se predicó lo que se está viviendo en estos tiempos. Fueron excelentes expositores, pero no se predicó lo que se está viviendo en estos tiempos. Por eso el próximo martes, si Cristo no ha venido, vamos a empezar a hablar, hermano, de las señales que están aconteciendo. Y yo le vengo a decir a usted hoy que estén esta noche acá y a los que me van a ver por las redes durante esta semana. Hay que estar pendiente con qué va a ser este nuevo Papa. Es más, incluso se espera un Papa negro. Eso tiene años profetizado. Y el tercer candidato es un negrito africano. La inquietud que tenemos que tener nosotros los conservadores es por el ecumenismo. El ecumenismo, porque ellos vienen por el ecumenismo. El ecumenismo lo van a arreciar más. Y se digo, si cierran esta iglesia y Dios lo permite,
Yo no me voy a descarriar, yo sigo en esto. O sea, para eso tengo un televisor. Y si quitan las predicaciones para redes sociales, pues tengo una Biblia. Pero no esperemos nada bueno para lo que viene. Vienen cosas tremendas. Vienen cosas tremendas. Libro de Josué. Josué 10, 22 al 25. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmú, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los tuvieron llevados a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Entonces vemos cómo Josué derrota a estos 5 reyes de amorreo. Y cuando en el combate matan a su ejército, y estos reyes se escondieron en una cueva, y se le dio aviso a Josué y le dijo: me a los reyes escondidos en una cueva. Y Josué dijo: traigan a los reyes. Y le dijo a los capitanes de Josué: póngale el pie en el cuello a los reyes. Y le pusieron el pie en los cuellos y le dijo: así hará Jehová con vuestros enemigos. Sean valientes. Ahí Josué, esa fuerza que Dios le sembró a Josué, Josué se lo está sembrando a sus capitanes para que no tuvieran miedo cuando arreciaran los combates. Y así como Josué le sembró fuerza a sus capitanes y a sus generales, también nosotros los pastores tendremos que sembrarle fuerza a la iglesia. Y por eso los hermanos que me van a escuchar por las redes, por eso te predico de esta manera, con fuerza. ¿Por qué? Porque como es el pastor, son las ovejas. Si el pastor es aguado, son aguados las ovejas. Si el pastor es cobarde, son cobardes las ovejas. Y estamos en tiempo que se le predica con fuerza a la oveja, para que su creencia en el Señor, para que su creencia en ese Dios todopoderoso no mengue cuando la guerra arrecie. Y menos esta iglesia, que es una iglesia de liberación, que constantemente estamos peleando con el enemigo. Si no lo estamos reprendiendo en la iglesia, tenemos que a veces reprenderlo mentalmente en la calle, o a veces que se nos mete en la cama en el cuarto de la noche y no nos deja dormir. Hay que reprenderlo en todo momento. Y no hay que tenerle miedo. A ese personaje no se le demuestra miedo, porque él se alimenta del miedo. Y triste y lamentable, hay ciertas dominaciones que hasta prohíben nombrar a ese personaje. Y si lo llegan a nombrar, dicen el innombrable. No, al diablo hay que decirle diablo, hay que llamarlo diablo, sin miedo. Y si se pone payaso, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia en todo momento tiene que estar en ayuno y en oración. Hace como 2 años, en el sector donde yo vivo, hicieron una vigilia y se manifestó un demonio como a las 3 de la mañana. Y eran como a las 5 y le decían: diablo, salgan, sal. Y el diablo con los dientes pelados. Y me fueron a atacar la puerta a mí. Pum, pum, pum. ¿Quién es? Mira, cállate, un endemoniado, y vayan a hablar con Pablo. Y le llegaron a Pablo allá. Mana Paula, cállate, una endemoniada. Pablo dijo: yo no abroté ese bicho. Saquen su bicho ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque los que estaban ahí, hermano, no pudieron sacar al diablo en el nombre de Jesús. No, le dieron agua de azúcar y se llevaron al Señor con los ojos volteados por las escaleras. Qué vergüenza que el diablo los avergonzó, que fueron a pedir auxilio. Por entonces me dio Pablo Wilfredo, que fue una iglesia, y se le manifestó un demonio a una hermanita ahí, una frecuentante. Y le dieron un vaso de agua y la hermanita tenía los ojos volteados. Y no la liberaron. ¿Por qué no la liberan? Primero, porque ellos están vacíos. Y segundo, porque le tienen miedo a ese personaje, le tienen miedo al diablo. En el tiempo desde el boom acá de los santeros,
Mano, donde los santeros echaban sangre de gallina, por ahí no pasaban pseudo evangélicos. Dios reprende al diablo, hermano. No. Y yo no fui a sacar demonio porque yo no lo broté. Pero ¿cuánto? ¿A cuánto el diablo no ha avergonzado? Ese era lo que no quería Josué. Por eso Josué llama a los capitanes. Pónganle el pie del pescuezo a estos reyes. Llénense de valentía porque así a Dios con nuestros enemigos. Y así le digo yo a la iglesia en esta noche. No le tengan miedo, Dios, repréndalo en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué dijo Cristo en el libro de Mateo. Mateo 5, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatarán. No, el evangelio es para valientes. El evangelio no es para guau. Como acabo de decir, cuando se desató en Venezuela el boom de los santeros, ahí en el barrio, los santeros echaron sangre de gallina en unas escaleras y una vecina por allá que dice ella que es evangélica, llamó a hermana Paula, vengo a orarme aquí, ¿qué le pasó? El santero echó sangre de gallina en las escaleras. Hermana Paula dice, pero llama a tu pastor. Y él dice que no, él no quiere, dice que no se mete en eso. Bueno, y esa hermanita estaba, o esa señora, pues una hermana mía, esa no llega ni a prima mía, estaba asustada porque había echado de ayer. ¿Quién vio ese personaje? No. La iglesia tiene autoridad. Por eso Cristo dijo, quedaba en Jerusalén y revestió, y se revestió con el poder de lo alto. La iglesia tiene poder en el nombre de Jesús. Pero para que ese poder funcione, la iglesia tiene que estar en ayuno y oración. Primera de Samuel 16, 14 al 18. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mira las características que tenía David. Era que valiente y vigoroso, hombre de guerra, que es una persona vigorosa, es una persona enérgica, que demuestra poder en su forma de actuar. David no era ningún aguao, y esta fama se le corrió a David dentro del pueblo de Israel, que era un hombre valiente, que enfrentaba a los osos. Y vemos cómo Saúl poseído por un demonio, puesto por Jehová por desobediente, llaman a David para que tocara el arpa, porque se necesitaba. Así serían los ataques de ira o que hacía Saúl, que se necesitaba un hombre valiente para que no se acobardara con los gritos o con las pataletas, yo no sé qué hacía, la Biblia no lo dice. Pero si nosotros discernimos cómo el comportamiento de una persona poseída, imagínate tú cómo estaría Saúl. Y por eso se necesitaba un hombre valiente y que lo confrontara a través de la alabanza. Y esas características las tenía David. Y esas mismas características tenemos que tener a nosotros. Nosotros al cual Dios nos ha dado este privilegio de pertenecer a una iglesia de liberación. No tenemos tenido al diablo ni a nadie. ¿Y a qué ha pasado? Hemos durado hasta 4 y 5 horas batallando con un demonio. Pero no hemos quedado avergonzados.
Nos hemos quedado burlados. De que te vas, te vas. Y por eso, hermano, esto es tan tremendo lo que está aconteciendo. Que hay hermanitos que hasta los bautizan poseídos. Los bautizan poseídos. Yo no sé si yo se lo conté a ustedes. ¿Ah? Si yo se lo conté a ustedes en Petare, una hermanita de otro ministerio, de otra dominación. Mi pastor estaba pidiendo ofrenda. Todo el mundo pasaba a la ofrenda. Y cuando él pasaba, él le ponía la mano en la cabeza. Y pasó la hermanita en su falda, de otra dominación. Y cuando el pastor le puso la mano, se le fueron la pierna y le volaron esa obra y se le manifestó. Yo estaba ahí, se le manifestó un demonio terrible. Terrible, terrible, terrible. Marta pegaba gritos, hermano. Le cayeron como 10 obreras encima. Cuando fue liberada, la hermanita lloraba desconsoladamente y le decía, pastor, pastor, explíqueme qué pasa aquí, pastor. Yo soy bautizada, pastor. Yo en mi iglesia hablo en lengua, pastor. Pastor, a mí me ungieron como profetisa en mi iglesia. Y me viene a pasar esto, explíqueme, pastor. El pastor decía, mira, ahorita no te puedo explicar porque estamos en la campaña. 20 durante la semana y yo te explico. Yo te explico. Y esa hermanita lloraba desconsoladamente en la silla porque ella hablaba en lengua y su pastor había ungido como profeta. Pero resulta que este espíritu que hablaba por la boca de esta hermanita no era el Espíritu Santo. Era un espíritu de engaño. Porque el pastor la bautizó así. Y el pastor no tiene discernimiento. No, ese pastor que la bautizó no tiene discernimiento de espíritu. Por eso es que es vital que un pastor tiene que tener discernimiento de espíritu. Y ahorita hay cientos de miles, hermanos, bautizados, poseídos por demonios. Porque el pastor primero no tiene don de liberación. Segundo no tiene, ¿cómo se llama? Él no tiene discernimiento de espíritu para saber si la persona está poseída. Y tercero, él no importa quién es la iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos la iglesia esta, la sinvergüenza que hay aquí que se llama la Emmanuel. Ellos, tú el que llega lo tiran al agua. Y te cobran $20 por bautizarte. Estaban cobrando $20 el año pasado, ahorita tengo como 50. Y si tú tienes real, te puedo bautizar hasta 4 veces al día. Porque según ellos, las veces que más te bauticen, más Dios te bendice. Y otra porquería menos que tampoco sirve aquí en la oasis. Hay estos bichos locos que llegan ahí y los bautizan. Esa es una irresponsabilidad. Como le decía yo el sábado en la predicación, cuando me tocó predicar a los que saben. Hermanito, no seamos irresponsables. Los primeros que se le van a presentar a Cristo son los pastores. Y Cristo le va a preguntar, ¿qué hiciste con mi grey? Bueno, dominaciones completas se quedarán. Con tu pastor se quedarán en arrebatamiento. O será la iglesia y el sinvergüenza pastor se queda. No, chico. Como yo les decía, parece que el pastorado como que les da caché. A mí no me ha dado caché. A mí lo que me ha dado es vejez, arruga, cansancio. No, chico. Ser pastor es un compromiso grande. Por eso, que la gloria sea para mi Señor. Por eso cada día tengo la cabeza metida en esto. Porque si nosotros distorsionamos esta palabra, eso es grave, hermano. Eso es grave. ¿Y cómo están distorsionando la palabra ahorita? Y apurado por llenar la iglesia de miembros y los bauticen a sí mismos. No, chicos. Por eso digo, me gustó el campamento. Excelente. Una unidad, una coordinación. Todo bonito. No hubo queja, porque siempre en los campamentos hay queja. Porque no me gustó esto, porque me hicieron esto, porque esto. No hubo queja. Todo bonito. Pero no se predicó lo que se está viviendo ahorita. Lo que está pasando en el Medio Oriente. Con el pueblo de Israel, con el pueblo de los iraníes, con Egipto. Ve todos los batallones y todos los ejércitos que tiene batallón ahí, que puso Egipto ahí en el Sinaí. Lo que está haciendo el de Turquía. Lo que está haciendo Trump. ¿Usted cree que Trump está loco? Trump no está loco. El papa ese que viene por ahí. No, a mí no me interesa lo del papa, porque yo no soy de él. Pero ese personaje influye mucho en el mundo. La iglesia católica es un poder. Eso no hay que negarlo. Ellos son poderosos. Y según la Biblia, al final de todo esto, ellos van a influir mucho a través del ecumenismo. A través del ecumenismo. No extrañen que hay una ley por ahí, que el que no tenga el ecumenismo no registra la iglesia.
Segunda de Samuel 23:8. Vamos a hacer una pequeña exposición aquí, señor Alexander. ¿Qué dice el 8? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Mira los escuderos de David. ¿Con quién andaba David? ¿Quién era David? Un hombre valiente y vigoroso. Era David. ¿Y quién andaba con él? Mira, este hombre mató 800 hombres una vez. Con David no estaba aguado. ¿Por qué? Porque como es el pastor, son las ovejas. Si el pastor es aguado, son aguados las ovejas. ¿Por qué estos hombres eran así? Porque David era valiente. Saúl le dijo a David que le consideraba como que eran, ¿cuántos propucios, Alexander? Si fueran 100 propucios. Y no le trajo los 100, sino que le trajo como que eran 10.000, 100.000. Y no le trajo propucios nada más, le trajo todo lo que guindaba. Ese era David. Porque Saúl lo probaba. Y los hombres de David, viendo quién era David, manito, una joyita, un solo mató 800 hombres. Entonces, si usted a mí no me ve aguado, usted no debe estar de aguado también. Y menos los 12 que trabajan conmigo. ¿Dónde estamos? Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Y el 10? Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Mira el gatico este que tiene aquí. La espada se le quedó pegada en la mano. Esos eran los hombres de David. Porque repito, porque así era David. Ahí está la historia, nos cuenta la historia que Goliat tenía amedrentado a Saúl y al pueblo. ¿Qué dijo David? Un muchacho como con 17 años. ¿Quién es este incircunciso que está ofendiendo los cuadrones de Jehová? ¿Y qué le dijo el filisteo a David? Hoy las aves del cielo comerán de tu cuerpo. David se amedrentó. David le dijo, yo hoy te corto la cabeza. Y le incrustó una piedra entre ceja y ceja. Y le sacó el pan y le quitó la cabeza. ¿Y dónde estaba el rey Saúl? Le temblaba la pierna a Saúl y a su gente. ¿Y qué hicieron estos muchachos? No, con este es el hombre que tenemos que andar. Uno 800. El otro se le pegó la espada, matando gente. Porque ellos veían la valentía en su rey. Así es la iglesia. Si la iglesia ve valentía en su pastor, ellos son valientes. Pero si el pastor es aguado, como hay más de uno, como es el pastor, yo la oveja. ¿Dónde estamos? El 11. Después de este fue Sama, hijo de Agi, aranita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Él solo. Ninguno de los guerreros de David le huían a la batalla. Ninguno. Repito, porque eso es lo que ellos veían en su rey. Su rey era valiente. Su rey era restiado. Yo también era. ¿Ya estamos? Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Sigue. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes interrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber,
sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Mira esto. David probó a sus hombres. Donde estaba el pozo, estaba minado de filisteos. Pero David quería saber con quién contaba él. Y dijo: ¿quién buscar agua allá para yo beber de esa agua? ¿Quién? Salieron 3, nosotros vamos. Nosotros mismos somos. Y se infiltraron y agarraron agua y se la trajeron a David. Y David agarró esa agua y se la dedicó a Jehová. Ay de mí de tomar esa agua, pues esa gente arreglaron su vida. Pero David estaba probando sus hombres. También tenemos que hacer nosotros los pastores. Tenemos que probar los diáconos. Tenemos que probar el equipo que está trabajando alrededor de nosotros. Hay que probarlos. Y cuando Dios te está probando, pasa la prueba. Si pasa la prueba, vas al ministerio. Si no pasa la prueba, no puedes entrar al ministerio. No puedes estar al lado del pastor. No puedes ser diácono. Y por eso, hermano, es parte del caos que hay en estos tiempos. Porque hay mucho amiguismo. Si Petra, Julio, Juan me caen bien, lo llevo al ministerio sin probarlo. Hay que probarlos. David probó a sus hombres. Y Pablo le dijo que había que probar los diáconos. Y nosotros tenemos potestad dada por el Señor para probar los que van a trabajar con nosotros, alrededor del pastor. Porque los que están alrededor del pastor, esos son los escuderos del pastor, esos son los pararrayos del pastor. Así es esto. Si esto no le hubieran dicho que no, no sirve. No, ¿qué le pasa, rey? Yo no le regalé mi vida para allá. No sirve para trabajar conmigo. Ellos fueron. Mira, y fue tan tremendo lo de esta gente que sus nombres aparecen en la Biblia. Hermano, mi hermana, tú que me vas a escuchar por las redes durante esta semana, y tú que estás en esta noche acá, tú tienes que ser probado, dice la Biblia, para poder ejercer el cargo que Dios te va a dar. Y si no te probaron y te dieron el cargo, cuando te apriete el enemigo o arrecie la guerra, vas a renunciar. Vas a renunciar. Porque a ti te pusieron ahí por amiguismo. Y en estos momentos tan difíciles por lo que estamos viviendo, no hay amiguismo. No. Por eso la Biblia dice que no pongamos neófitos a dirigir. No llevemos neófitos al ministerio. Son inexpertos. Entonces nos vamos con el amiguismo. No, porque Petra es amiga mía o Raúl es mi amigo. Venga para acá. No. Ese es un error. Hermanito, si estás en el ministerio, te llamaron al ministerio y tú no has sido aprobado, ahí no va a durar mucho, ¿viste? No vas a durar mucho, no vas a durar mucho, no. Cuando te aprieten, te vas a ir y te vas a recordar lo que te estoy diciendo ahorita. David probó a sus hombres. Alaba el Rey Iglesia, Dios les bendiga.